a la procuradora ad hoc para este caso, la señora Silvana Carrión, que está en nuestra cabina y que nos va a decir sin duda si podemos confiar o no en que la lucha contra la impunidad es y será una realidad en nuestro país. Así es, porque el caso Lava Jato es uno de los casos que más nos escandalizó y nos sigue escandalizando. ¿Cómo está, doctora Carrión? Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Por qué todavía tenemos esa sensación de que en este caso, que es un caso bastante complejo, eso no podemos negarlo, todavía no se hace justicia? Bueno, en realidad creo que ha habido avances importantes en el caso. Hay varios casos que ya han entrado a juicio oral, que es la última etapa, digamos, para acercarnos a las condenas en este caso. El caso Metro de Lima, el caso del señor Ollantumala, el caso de la señora Villarán, digamos, ya están entrando etapas de acusaciones que finalmente van a concluir en un juicio. Sin duda son casos complejos, sin duda la prueba además requiere que se traiga de otro país. Ha habido colaboraciones importantes en el país, colaboradores nacionales importantes que han aportado al caso, ¿no? Entonces, además la corroboración en estos casos complejos con los informes periciales que se tienen que también evaluar en estos casos han sido amplios, ¿no? El caso Irsa, por ejemplo, ya tiene una acusación también que tiene 9 dictámenes periciales que han tomado mucho tiempo para elaborarlos, pero que finalmente hay una acusación sustentada en ellos y en las declaraciones que se han aportado al caso. Entonces, se va avanzando y vamos entrando a la etapa final ya de conclusión respecto a las sentencias que deben haber en estos procesos, ¿no? Ahora nos va a decir sin duda cuáles son esas dificultades que vienen demorando y que todavía ofrecen algunas sombras sobre el avance del caso. Pero hay un problema específico que tiene que ver con la presencia del juez San Martín en la sala de la Corte Suprema, que debe haber una casación importante, una casación de la cual se derivará si hay lavado de activos o no. Porque si no hay lavado de activos, pues toda la acusación se cae y estamos ante delitos o faltas incluso de otro tipo. Explíquenos por qué es importante, por qué el fiscal Rafael Vela ha insistido tanto en que el juez San Martín tiene que inhibirse y, como sabemos, esto ha dado lugar a fricciones institucionales. Explíquenos, por favor, cuál es el tema y por qué ha tenido tanta repercusión. Sí, lo primero que quiero expresar es que por el doctor César San Martín nosotros guardamos el mayor de los respetos. Es un juez supremo de una trayectoria importante con aportes a la comunidad jurídica importantes, ¿no? De hecho, para la Procuraduría ad hoc, un caso importante que él resolvió fue el vinculado a la empresa Lima Expresa, vinculado a la administración de peajes, en los que se desarrolló criterios en materia civil que han dado pie a que en primera instancia nosotros obtengamos una sentencia por 25 millones de soles en contra de esta empresa, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero indicar. Sin embargo, respecto a este caso que me consulta y que está ahorita tocándose, ¿no? Respecto al señor Ollantumala, entendemos que en este caso, la Procuraduría de Lavado de Activos, a cargo de mi colega, el doctor Miguel Sánchez Mercado, planteó un recurso de recusación contra el juez supremo San Martín, casualmente por su participación o por su mención en las agendas de la señora Nadine Heredia en este caso, ¿no? Esa recusación ha sido zanjada por ese colegiado de la Corte Suprema, fue declarada infundada, pero sin embargo nosotros seguimos este debate, no es un caso que esté en nuestro cargo, pero seguimos este debate porque sin duda lo que resuelva este miércoles o a partir de este miércoles la Corte Suprema va a tener un impacto directo en el resto de casos de aporte de campaña. Lo que se va a decidir finalmente es si los hechos como están planteados por la Fiscalía en ese caso constituyen o no el delito de lavado de activos. Lo que plantea la defensa, en ese caso la defensa del señor Ollantumala, es que se tienen que dar todas las fases del delito de lavado de activos para que se configure. La tesis de la Fiscalía, sin embargo, es que cada fase o cada modalidad de delito de lavado de activos se debe investigar de manera autónoma, como lo está planteando la Fiscalía. Pero ¿desde cuándo existe en nuestros códigos, en nuestro marco normativo, el delito de lavado de activos?
porque no se podría aplicar este concepto si no está definido claramente como tal. El delito de lavado de activos existe por una ley especial aproximadamente desde el año 2002-2003, o sea, mucho antes de los hechos que está planteando la Fiscalía. Aquí la discusión o el debate está si tienen que darse todas las fases del delito para que se configure o si cada fase puede investigarse de manera autónoma e independiente. Y en ese punto la Corte Suprema ya en un pronunciamiento previo a través de una sentencia plenaria, ¿no?, donde se reúnen todos los jueces para discutir criterios de delitos, y estableció que las fases y las modalidades, cada una del delito de lavado de activos, pueden investigarse y sancionarse de manera independiente y autónoma. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos que en la discusión que hay el miércoles, la Corte Suprema o este colegiado pueda seguir ese criterio que ya la Corte Suprema tomó, ¿no? ¿Dónde se debería demostrar en todo caso, entonces, según ustedes, el origen ilícito del dinero? ¿En el juicio? Toda la evidencia que hay en este caso se tiene que discutir en el juicio oral. O sea, lo que está pidiendo la Procuraduría y la Fiscalía en ese caso, como digo, no es en donde yo intervenga, pero es mi colega Miguel Sánchez, pero lo que están pidiendo es que se permita finalmente que estos hechos planteados por la Fiscalía como delito de lavado de activos de manera autónoma sean discutidos en un juicio oral y que ya estamos en juicio oral además, ¿no? Entonces, que finalmente sean discutidos ahí, que la evidencia se evalúe ahí y finalmente se determine si es culpable o no es culpable el señor Ollantumala en este caso y su esposa, ¿no? Entonces, eso es con relación a ello, ¿no? Están sometidos. Y los otros que están sometidos. Claro. Pero además creo que lo importante de este tema o de este debate es que lo que finalmente la Corte Suprema pueda decidir a raíz de esta casación va a impactar de manera directa, positiva o negativamente en el resto de casos de corte de campaña. Por eso es tan importante por eso este es tan importante, porque nosotros tenemos a cargo el caso de la señora Susana Villarán, el caso PPC, el caso vinculado a todos los partidos políticos. Pero en el caso de Susana Villarán es diferente porque, a ver, ahí se entregó dinero en plena campaña, ¿no? Me parece. Pero le pido, por favor, que nos espere un par de minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con la doctora Silvana Carrión. Estamos hablando con la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, quien ha sostenido que el caso continúa al cabo de casi 6 años, que ya ha dado algunos resultados, que hay varios de los temas de este caso genérico que ya están en juicio oral y, sin embargo, que se está a la espera de una decisión respecto de la participación o no del juez César San Martín en el juicio. Y esto tiene que ver con el hecho de que el juez San Martín se inhibió durante mucho tiempo de ver estos casos, pero ha decidido no seguir haciéndolo ahora y hay una discusión sobre eso. El fiscal Vela pidió que se inhibiera y estamos a la expectativa de una decisión tomada por la Corte. Explíquenos por qué, según ustedes, debería inhibirse, como ha venido haciendo el juez San Martín, y por qué esto es relevante para el caso. A ver, creo que aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Hay un caso vinculado al señor Ollantumala, el que se va a discutir este miércoles 2 de noviembre ante la Corte Suprema, el que hemos mencionado previamente, ¿no? Donde la Procuraduría de Lavado de Activos planteó una recusación que fue declarada infundada y el colegiado en pleno, incluido el doctor San Martín, va a hacerse cargo, digamos, de esta audiencia, de esta vista de la causa, y van a tomar una decisión respecto a ese debate. El otro caso en el cual la Procuraduría que dirige sí tiene directamente intervención es el caso vinculado al proyecto Gasoducto Surperuano. En ese caso hay un incidente de excepción de improcedencia de acción, un recurso que presentaron 2 de los investigados, el señor Jorge Danós y la señora Sofía Reina, para ser excluidos del proceso gasoducto. Estos señores son abogados del estudio Checopar. Bueno, respecto a ese incidente, la Procuraduría y la Fiscalía del doctor Pablo Sánchez plantearon un pedido de inhibición por la vinculación que tenía el doctor San Martín con el señor Danós al ser socios en el estudio UGAS, y además porque el estudio UGAS... ¿Cuándo fueron socios en el estudio UGAS? Fueron en el estudio UGAS aproximadamente en los años 2002, por 10 años en adelante, ¿no? Hace más o menos 18 años, por 10 años fueron socios y coincidieron en el estudio UGAS. Luego este estudio es patrocinado
adelante, ¿no? Es el estudio que ejerce la defensa de los señores Donoso y Reina. Pero esa discusión ya fue zanjada por el colegiado de la Corte Suprema porque ya decidieron que se declaraba infundada las inhibiciones planteadas por la Procuraduría y por la Fiscalía del doctor Pablo Sánchez. Pero hay un segundo pedido de inhibición planteado por la Fiscalía del doctor Pablo Sánchez bajo los siguientes elementos. El doctor Pablo Sánchez lo que ha señalado es que el doctor César San Martín, ante un procedimiento ante la Junta Nacional de Justicia, fue asesorado, ¿no? Su abogado fue el doctor Carlos Caro, por el cual tenemos el mayor de los respetos, es un abogado penalista reconocido. Lo hemos recibido acá con frecuencia. Entonces, el abogado ante ese proceso, ante la Junta, fue el doctor Carlos Caro. Y el doctor Carlos Caro es abogado de la empresa Enagas, que es una empresa investigada en el caso Gasoducto. Y es cierto que el doctor Carlos Caro, como dice el doctor Carlos Caro, que la empresa Enagas no participa en este incidente ante la Corte Suprema, ¿no? En donde se discute la situación del señor Jorge Donoso y Ana Sofía Reina. Es cierto, él es abogado de la empresa Enagas. Sin embargo, lo que sí tenemos que decir es que el resultado de ese incidente, el resultado de esa decisión, de esa excepción, se impacta directamente en la posición jurídica de la empresa Enagas. Lo que se discute ahí es que los señores Jorge Donoso y Ana Sofía Reina, miembros del estudio de Checopar, firmaron un informe legal para Proinversión que finalmente favoreció a la empresa Enagas. Entonces, eso es lo que está en investigación. Entonces, lo que decida la Corte Suprema sí tiene un impacto en la posición jurídica de la empresa en el caso Gasoducto. Por eso es que nosotros consideramos que, conforme lo ha planteado el doctor Pablo Sánchez, existen en este caso específico elementos para que el doctor San Martín pueda evaluar su apartamiento de este caso en específico. Como repetimos, reconocemos la trayectoria del doctor San Martín, sin embargo, aquí en este caso en específico hay elementos para que él pueda tomar la decisión de apartarse. Creo que lo importante para las partes que acudimos a un proceso judicial, más allá de la legalidad, porque es cierto, como lo ha dicho la Corte Suprema, la prohibición, el impedimento cuando uno está en el sector privado y luego pasa al sector público es de 1 año, ¿no? Pero más allá de los temas legales, creo que lo que esperamos las partes es un tema de legitimidad de las personas que van a decidir sobre cuestiones tan importantes como, por ejemplo, en el proyecto Gasoducto, que es un proyecto emblemático, que es un proyecto millonario, que tiene arbitrajes internacionales millonarios por los cuales el Estado viene siendo demandado. Entonces, creo que más allá de la decisión del colegiado por el fondo en este incidente, creo que la ciudadanía y las partes esperamos la legitimidad de quienes van a resolver estos procesos, ¿no? Yendo a los procesos en sí y a la pregunta inicial, usted habló de que había una serie de obstáculos para en todos estos procesos que se llevan poder encontrar justicia pronto. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentre todo el sistema de justicia para que finalmente podamos ver a las personas responsables de esta mega corrupción en prisión? Son 2 temas, ¿no? Primero, en el caso Lavajato se ha avanzado mucho, a la fecha se viene avanzando mucho con toda la información que podemos acceder a nivel nacional. Los colaboradores nacionales han sido importantes, la ratificación en la información que ellos han brindado. Sin embargo, como es conocido, el caso Lavajato es un caso de trascendencia internacional, ¿no? Y la cooperación con Brasil ha sido fundamental para avanzar en este proceso. Sin embargo, esta cooperación viene siendo un poco más lenta a raíz de la pandemia, pero luego, superados los temas de pandemia, a partir de la desactivación del equipo Lavajato en Brasil, finalmente no hay esta fluidez o esta rapidez, ¿no? en el señalamiento de diligencias que deben existir para poder recibir la información de Brasil, ¿no? Ese es un obstáculo, un tema real, ¿no? Y que no depende, digamos, de las autoridades peruanas, sino de las autoridades brasileras. Tiene que ver también con un punto en el que no se ha cumplido con el calendario, que es el de los codinomes. Quiero saber, hay 70 personas, peruanos, que tienen un seudónimo con el que han tenido relaciones con el grupo Odebrecht, y no sabemos quiénes son. Y hay que presumir que algunos de ellos son operadores de la política y de otras instituciones. 70 personas que están obrando para que no se conozca su identidad. Ustedes dijeron que eso estaría listo, pero que luego el COVID, vino 1 año, vino 2, vino 3, se ha pasado el tiempo y no hemos sabido. Se nos dijo que había un problema de encriptamiento tecnológico de esos nombres, pero la realidad es que ustedes no han cumplido con la fecha que nos prometieron, en la que estaría claro quiénes son esas 70 personas que siguen ocultas
actuando seguramente para sabotear el trabajo de la justicia. Son 70 codinomes los que están pendientes de ser decodificados, que no sabemos, intuimos que se refieren a personas de la esfera nacional, pero seguramente también habrán personas de la esfera internacional. Pero casualmente es lo que venía explicando, ¿no? Son estos problemas con la cooperación internacional vinculados a las autoridades brasileras las que finalmente no han permitido que la información termine de ser recibida, ¿no? Y no depende de las autoridades peruanas. Creo que a partir de la Fiscalía, porque esto finalmente se tramita con la Fiscalía, la Procuraduría es una parte más dentro de estos procesos, pero la Fiscalía hace los pedidos que tiene que hacer, pero finalmente es la autoridad brasilera la que tiene que fijar las fechas para poder llevar o para poder a cabo dijeron ustedes en su momento. La Fiscalía contrató a un asesor suizo, ¿no? Para que pueda decodificar esta información. Entiendo que ha recibido un primer informe, pero falta que se complemente, ¿no? Están en ese esfuerzo hasta donde Solo tengo para entendido. que tengamos una idea, en el caso de Ollanta Humala, que ya se encuentra entonces en los tribunales, ¿cuánto tiempo más podríamos esperar para que haya una resolución? El caso tiene varias personas que deben declarar y varios documentos técnicos que tienen que ser evaluados en el juicio, ¿no? Entonces yo estimo que entre 6 meses, 8 meses probablemente. 6 meses, tan corto, porque, a ver, esos tiempos se pueden dilatar. 6 meses en el mejor de los casos. Claro, podría durar años. Podría durar años, ¿no? Vienen avanzando más o menos digamos, en audiencias más o menos semanales, ¿no? De lo que conozco, no es un caso que llevemos nosotros, pero de lo que sé, vienen llevando audiencias semanales. Entonces, estimamos que podría ser en algunos meses o un año que ojalá pueda haber una decisión ahí. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Muy bien, muchísimas gracias a Silvana Carrión, a procuradora ad hoc en el caso Lava Jato. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Hacemos la pausa para escuchar la actualización de nuestros titulares y regresamos.